oxígeno, aquí está, O2, 2/3 de Al2O3, este producto, y MgO, y hago la suma de las energías libres y obtengo más 120 kilojoules. Y con esto se encuentra Janet Viviana. ¿Ya se fue? No, aquí estoy. ¿Hacia dónde ocurre la reacción, Viviana, si tiene energía libre más 120? Ay, permítame un poquito. ¿Cómo me dijo, profe? Que si ibas a más 120. Sí, es más 120, resultado de las dos reacciones. ¿Hacia dónde ocurrirá la final, la última reacción? ¿De derecha a izquierda? De derecha a la izquierda, o sea que no, casi no ocurre, son más productos que reactivos, o sea, con ese valor de delta G, no ocurre la reducción del MgO, es decir, esta reacción que se plantea arriba, esta, a 1000 grados centígrados, se pregunta si ocurre o no. Según la energía libre, y como dijo la compañera Viviana, no ocurre, más bien ocurriría de derecha e izquierda, más bien el Al2O3 sería reducido por el MgO. Vamos al diagrama de Ellingham, lo comprobamos. A 1000 grados centígrados es esta temperatura, y sí, realmente está a 1000 grados centígrados. La línea de oxidación del magnesio está por debajo de la línea de oxidación del aluminio, entonces no es posible que el aluminio reduzca al MgO, más bien el magnesio va a reducir al Al2O3. Con esto comprobamos entonces que no ocurre la reducción del MgO. Y si probáramos a 1600 grados centígrados, obtenemos nuevamente las energías libres a 1600 grados centígrados, y del óxido de magnesio ahora es menos 700, y de la alúmina ya es más negativo, menos 725. Nuevamente aplico el criterio de Hess, que aparezca como producto el MgO y como reactivo la alúmina, pero con las nuevas energías libres, y esta sería la reacción resultante otra vez. MgO, 4/3 de Al, 2/3, y ahora sí ocurre porque de energía libre ya es negativo, ¿sí? Ahora sí ocurre la reacción de reducción del MgO con el aluminio, pero a 1600 grados centígrados. Si quisiéramos comprobar con su constante de equilibrio, el resultado de este debe ser mucho mayor que 1. Yo hice las operaciones primero cuando la energía libre es más 120, con este no ocurre. Aquí con este a 1600 ya es negativo. Y con este podríamos calcular la presión parcial y la constante de equilibrio. Si quisiéramos comprobar esto, aquí tendríamos que sustituir esto, menos 25 joules aquí. Lo voy a indicar aquí. Sustituiríamos este valor aquí en el delta G
y saldría un valor de K mucho mayor que 1 y la reacción ocurre, ¿sale? Si quisiéramos hacer con este valor, de energía libre sustituido acá, sustituido aquí, nos daría un valor de K mucho menor que 1 y con menos 25 kilojoules nos daría un valor de K mucho mayor que 1. ¿Sí se entendió, jóvenes? Repito, donde repito. Denis Torres. Sí, profesor. ¿Sí se entendió? Ujú. Bueno, pero ¿a qué temperatura sería exactamente a la cual iniciaría la reducción del MgO con el aluminio, que es lo que queremos, una temperatura mínima, por ejemplo? Para eso obtendríamos nuevamente las energías libres, la fórmula de la energía libre que están en las tablas termodinámicas, o podemos obtener también de este diagrama de Ellingham. ¿Cuánto sería el delta H? Del MgO y del Al2O3. Bueno, pues aquí está, ¿verdad? Este sería el delta H. Para el MgO, este sería el delta H. Menos 1160 más o menos, aquí en donde te estoy señalando aquí. Este sería su delta H de la ecuación. Este sería su delta H. Ahí voy otra vez. Hasta aquí sería su delta H. Y el delta H de la alúmina sería este, más o menos 1200. Y su inclinación sería como 145 delta S. Y con esos valores, igualando las dos ecuaciones, ustedes saben que igualando las dos ecuaciones algebraicas, obtenemos el punto donde se cruzan las líneas. Tenemos una X donde se cruzan las líneas, y eso mismo se hace aquí. En las tablas termodinámicas, si no pudiéramos sacar mediante el diagrama de Ellingham los valores de delta G totales, tendríamos que utilizar la tabla termodinámica. Dice, otra manera es tomar los delta H de las dos reacciones donde inician las líneas de ambas reacciones, y estos son las reacciones, y este es el valor de delta G. Para el magnesio, y este es el valor de la energía libre en función de la temperatura para el aluminio. Estas son las ecuaciones que definen estas rectas, la del MgO y la de la alúmina. Si esa energía libre total de reacción los igualamos, vamos a obtener aquí el punto exactamente donde se cruzan las líneas de oxidación. Si estas son las reacciones y estas sus energías libres en función de delta H
y delta S. Igualamos las dos reacciones. Al igualar las dos reacciones, obtengo esta única. Y queda en función de T. Delta G sería más 135 kilojoules menos 147 más 57 sale 89.6 por T. Esto lo igualo a 0. Igual a 0 y se despeja T. Y obtengo 1510. Esta es la temperatura en donde cruzan las líneas y arriba de el aluminio sí puede reducir al óxido de magnesio y abajo de el magnesio reduce al óxido de aluminio. Vamos a la gráfica. Así como determinamos, entonces, esta temperatura, aquí donde cruzan debe ser 1510, la temperatura. Y vean, hacia la derecha es más estable el Al2O3. Entonces, arriba de 1510, el aluminio va a reducir al óxido de magnesio y es posible la reacción inicial. Abajo de 1510 ocurre lo contrario, el magnesio reduce a la alúmina. ¿Sí se entendió, jóvenes? Profe, yo tengo una duda. Sí, adelante. ¿Por qué para calcular el delta G usamos la fórmula que es el cambio en la entalpía más el cambio en la entropía por la temperatura? ¿No debería de ser menos el cambio en la entropía por la temperatura? A ver, ahí va. Estas de estas reacciones. Sí, Ah, es que estos son fórmulas termodinámicas. Esto es lo que está representado en la gráfica. sí, pero por ejemplo, ¿qué no la fórmula para el cambio en la energía libre de formación es igual al cambio en la entalpía de formación más el cambio en la entropía de formación por la temperatura? Eso lo vimos en la unidad pasada. Sí, es el que está aquí. Sí, es nada más que aquí ya, esta es la representación de la gráfica, de la recta, pues, pero no entiendo cuál es la confusión. ¿Por qué se volvió positivo el término delta S por T? Ah, acuérdense que en la gráfica esto está cambiado el signo, como en como en todas las reacciones de entropía. La entropía es negativo, ¿verdad? Según la energía libre de Gibbs, es negativo, pero acuérdense cuando hicimos la comparación de una recta de y igual a mx más b, tratamos o se trató de igualar la ecuación de la energía libre, pero se tenía que cambiar el signo de la entropía. ¿Sí se acuerdan? Dejen ver acá, a ver, para que se acuerden un poco. Aquí está, miren. Aplicando las reacciones, los criterios anteriores en el que Y es igual a B más MX, se parece a esta reacción, al que le estamos diciendo ahorita, en el que delta S tiene cambiado el signo, ya que según su definición es esta la que tú dices, delta H menos delta S por T, pero en la gráfica de Ellingham ya se cambia de signo. ¿Sí? ¿Ya se entendió? Sí, profe, gracias.
Sí, ya se cambia de signo para poder pues hacer la graficación y poder estimar las diferentes características termodinámicas, condiciones de presión, constante de equilibrio, relación de reducción con el carbono, o sea, encontrar pues la aplicación de las reacciones de oxidación heterogéneas, pero aplicando los criterios termodinámicos. Y esto del diagrama de Ellingham, pues como les digo, es una guía para estimar por lo menos hacia dónde va a ocurrir la reacción, si es posible o no. Y si queremos más precisión, pues ahora sí tenemos que hacer los cálculos, pero esto ya nos ha dado una guía hacia dónde y si es posible o no la reacción. Ahí vamos, jóvenes. Sí, profe. ¿Sí? Gracias. Bueno, entonces por eso aquí ya las reacciones y sus energías libres dadas, que son estas, se supone que estas son las ecuaciones y esta es la ecuación de energía libre que describe las rectas que están dadas para cualquier temperatura. Igualamos estas dos y con esta encontramos dónde se cruzan esas rectas y esta es la temperatura. Este sería el valor en la recta gráfica, sería el punto XY, donde se cruzan las dos rectas. En este caso es la temperatura a la cual se cruzan estas dos rectas de la lúmina y de la obtención del MGO. Este sería haciendo operaciones y este sería la temperatura puntual, la exacta. La otra es en la gráfica, pues ¿qué vemos? Que es aquí es 1500, pues 1500 y algo más, ¿verdad? Aquí, pero exactamente pues necesitamos hacer los cálculos, lo que hicimos, pero aquí la gráfica ya nos dice, ¿verdad? Ya al menos nos dice, no, pues no es posible la reducción del MgO con el aluminio, al menos hasta antes de 1500. No, pues ¿qué dice eso? Pues aquí está la gráfica, no es posible. Entonces tenemos que superar 1510 para poder reducir el MgO con el aluminio. Entonces por eso aquí, en esta pregunta que se dice, determine a qué temperatura sería posible reducir el MgO con el aluminio. Pues probamos aquí a 1000 grados y no es posible, ¿verdad? Porque resulta delta G positivo. Probamos a 1600 y ya a 1600 esta reacción sí ya es posible, pero queremos saber a qué temperatura más precisamente ocurre, a qué punto de temperaturas puede ocurrir esa reacción o cuál es el límite máximo a la que podemos llegar de temperatura. Entonces obtenemos las energías libres en función de T, igualamos las dos y obtenemos ahora sí la temperatura más precisa en el que inicia la reducción del MgO con el aluminio o donde termina la reducción del MgO, perdón, donde termina la reducción del aluminio con el magnesio. ¿Sale? ¿Sí se entendió, jóvenes? ¿Les sigo o ya nos vamos? Hace hambre, profe. No, apenas es la mitad de la clase. Un rato más. A ver, esta siguiente. Dice, se desea fundir cobre puro en un crisol de sílice. La temperatura de fusión del cobre es 1083, pero a 1100 ya tendríamos líquido el cobre. Se podría realizar la fusión
el cobre o se oxidará este a Q2O. ¿Cuál será su constante de equilibrio? Y si es posible calcular la presión de O2 a dicha temperatura. ¿Qué creen ustedes? ¿Si se podrá fundir el cobre en un crisol sólido de sílice? Pues a lo que yo he entendido, el silicio sería más estable que el cobre. Entonces, no sé si confundí lo que dijo, pero creo que sí. O sea, si el cobre es lo que se quiere Fundir. fundir, Ajá. creo Ah, que sí. vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver así gráficamente. Bueno, el silicio está en óxido, ¿no? El óxido es más estable. Sí, es lo que queremos ver. Queremos ver si este cobre sólido se va a fundir en un crisol a base de CO2 a esta temperatura. Es lo que se quiere ver. Si viéramos o vamos a ver el diagrama de Ellingham, vemos el del silicio, aquí está, ¿verdad? CO2. Y el del cobre está hasta acá arriba, acá está, miren, si lo ven, es este. Entonces, el CO2 es más estable que el Q2O. Entonces, el silicio es capaz de reducir al Q2O y el silicio es más estable que el Q2O, entonces sí se puede fundir el cobre en un crisol de sílice. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Sí, eso es lo que vamos a probar ahora con cálculos termodinámicos. Dice, se desea fundir aquí, ya me perdí. Se Ese es el desea, 4. sí, gracias. Se desea fundir cobre en un crisol de sílice a 1100 grados centígrados. ¿Se podría realizar la reacción? Bueno, entonces lo que se quiere ver es esto. Fundir cobre en el crisol de sílice y que no se produzca esta reacción, porque si se produce, pues el cobre le está quitando el oxígeno al sílice y estamos oxidando el cobre y liberando la sílice. Esta es la reacción que queremos ver. Si esta reacción no ocurre, entonces sí es posible fundir el cobre en el crisol de sílice, ¿verdad? Entonces, esta es la reacción. Las reacciones a las que vamos a consultar, su valor de delta G, es el de la oxidación de cobre a 1100 grados centígrados y determino que la energía a esa temperatura, la energía libre, es más o menos 145 y del silicio es más o menos 660. Si quieren lo vamos a ver. 660 y menos 145 del cobre. Aquí está, ¿verdad? Del silicio a 1100 grados centígrados. Esta es la temperatura. Y del silicio aquí está. Es este. Hacia la derecha, más o menos 620. Y del cobre, voy más arriba, aquí está del cobre, más o menos menos 160. Esta es este. Esas son las energías libres a esa temperatura. Entonces aquí está menos 145, se estima esta
de energía libre más preciso y del silicio menos 660, más o menos. Esta es la reacción que se desea saber, ocurre o no. Entonces queremos que aparezca en esta reacción como reactivo sílice, como reactivo cobre. Entonces, en la primera reacción ya está el cobre aquí como reactivo. Y queremos que aparezca de esta reacción la sílice. Entonces esta reacción lo cambio. Aquí está como producto, quiero que aparezca la sílice como reactivo. Entonces aquí ya lo tengo cambiado. Aquí ya está la sílice, la reacción de la sílice, de la formación de la sílice cambiada. Y cambiado su valor de energía libre. La otra reacción de oxidación del cobre, que es permanece así como está. No es necesario cambiarlo. Es este que está aquí. Y nada más invertimos la de la sílice. Menos 660 cambia a más 660. Aplico el Profe, criterio de Hesse. Adelante. disculpe, ¿me podría decir por qué se eliminan los oxígenos con su índice 2? Ah, sí. Sí, miren. A ver, ahí voy. Voy a escribir otra vez este. Ya cambié el sentido de la reacción de la sílice, ¿sale? Busco aquí antes de la igualdad. Si quieren pongo aquí en la flecha es la igualdad, ¿verdad? Y de las dos reacciones escribo los reactivos, ¿sale? Tengo como reactivo el 4 veces cobre. Voy a quitar la línea. Ya está 4 veces cobre. ¿Qué está más como producto? Está el oxígeno más O2, ¿verdad? Que es este azul que está aquí. Es este que está aquí. O2. Es este O2. Más, antes de igualdad, ¿qué hay? Ah, el El CO2. silicio. La sílice, ¿verdad? CO2. Y ahora sí, igual a 2 veces cobre. Ahí va. Que es 2 veces Q2O. Que es este. 2Q2O, que está aquí de azul. Como producto, ¿cuál otro producto hay? Silicio. Más silicio. Y más oxígeno. Ahí está el oxígeno. Más O2. Imagínate que es una ecuación. Busco como productos que hay acá. Términos semejantes. Cobre no hay nada. CO2, O2. Comparo ahora con los que hay en los reactivos. ¿Hay Q2O? No. Silicio tampoco. Los oxígenos, este oxígeno está antes de la reacción, está como producto y como reactivo. Entonces estos desaparecen, sí, porque aquí está como suma. Y si este oxígeno lo paso a la izquierda, sería negativo y se eliminan, por eso aquí ya no aparece. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Sí? Entonces el resultado sería esta reacción. Ahí vamos.
Sí, profe. Y hacemos la suma algebraica de las energías libres y me sale menos 515 kilojoules. ¿Ocurre o no la reacción? No ocurre. No ocurre, ¿verdad? Entonces, con este valor de delta G, se predice que no ocurre la reacción, por lo que sí puede fundir el cobre en el crisol de sílice. Como no ocurre, pues ya podemos ahora sí, confiadamente, hacer que el cobre se funda en el crisol de sílice. ¿Sale? Si quisiéramos saber cómo es su constante de equilibrio de esta misma reacción, pues aplicamos esta ecuación en el que está la energía libre. Aquí sustituimos la energía libre más 515 y obtengo E a la menos 46. Con este valor de K tan pequeño, pues no ocurre la reacción. Quiere decir que de esta ecuación que está acá de K, quiere decir que los productos son muy pequeños o no existen. En cambio, los reactivos sí se encuentran en su mayor proporción. Es decir, el numerador es tan grande que hace desaparecer el denominador es tan grande que hace desaparecer al numerador. Por eso, imagínense aquí, E a la menos 46, pues K es mucho menor que 1. Entonces la reacción no ocurre. Y si este lo invertimos, si este valor de K se invierte, conocemos el valor de la presión. Y este va a ser 1.73 por 10 a la 18. ¿Se entendió, jóvenes? Sí. ¿Sí? A ver, hagan este de tarea. Dice, se desea fundir aluminio y almacenarlo en un crisol de sílice a 800 grados centígrados. ¿Se oxidará el aluminio o sí se puede hacer la fusión del aluminio en el crisol de sílice? Esta es la reacción al que se tiene duda. El aluminio se quiere fundir en el crisol de sílice y otra vez, si no reacciona el aluminio con la sílice, se podrá fundir, y si no, pues el aluminio va a reducir a la sílice y el que se va a estar fundiendo va a ser el silicio. ¿Hacen eso de tarea, por favor? Ok. ¿Ya está? Vamos a ver el siguiente ejercicio. Y no vayamos a obtener hierro puro y en lugar de fundir vamos a obtener Al2O3. Consultamos el diagrama de Ellingham y sabiendo que el aluminio funde a 660 grados centígrados, queremos llevar el proceso a 700 grados centígrados, entonces, en el cual
el aluminio ya está fundido. Si quisiéramos consultar el diagrama de Ellingham, lo haríamos rápidamente, pero vamos a suponer que queremos más precisión en los cálculos. Entonces, a 700 grados centígrados, tengo ese valor de energía libre del aluminio y del hierro menos 400. Aquí tenemos ya las temperaturas y las energías libres, la del aluminio menos 400 y del hierro menos 400. ¿Cuál es más estable? Aluminio. El aluminio, ¿verdad?, es más estable, perdón, el Al2O3. Es más estable el Al2O3 que el óxido de hierro. Entonces, desde aquí ya vemos que podemos estimar la forma, la dirección de la reacción. De todos modos lo hacemos aquí. Queremos que aparezca el aluminio como reactivo y el óxido de hierro como reactivo también. Entonces cambiamos la segunda reacción, el feo que aparezca como reactivo porque aquí está como producto, y cambiamos los signos de la energía libre. Hacemos las operaciones y obtengo un valor de energía libre de menos 500. Quiere decir que sí ocurre la reacción de reducción del óxido de hierro, por lo que no se debe de hacer la fusión del aluminio en un recipiente de hierro puro. ¿Sale? ¿Sí se entendió? Sí. Bueno, muy bien, entonces hasta aquí les encargo esta tarea. Si gustan enviármelo en mi correo, o si no, mañana lo analizamos otra vez. ¿Sale? Ok. Cuídense, jóvenes. Nos vemos mañana. Que esté bien. Nos vemos, profe. Gracias. Vamos el miércoles. Hasta luego. ¿Es hasta el miércoles? Ah, Sí, sí, profe. hasta el miércoles. Sale, nos vemos. Gracias, hasta el profe, nos miércoles. vemos. Hasta luego. Adiós.